Hace unos días el presidente López Obrador anunció que el presupuesto para la Guardia Nacional va a tener un incremento de 50,000 millones de pesos, además de que va a aumentar el número de cuarteles, el número de elementos, dijo el presidente, con la intención de garantizar la seguridad en el país. El presidente López Obrador dijo que es la gente quien pide que la Guardia Nacional esté en todos lados. Para analizar esta decisión del presidente López Obrador, saludo con mucho gusto a Alejandro Ope, especialista en temas de seguridad. Buenas noches, Alejandro, ¿cómo estás? Buenas noches, auditorio. A ver, creo que lo importante en este caso es analizar, pues esto, una apuesta aún mayor del presidente López Obrador por la Guardia Nacional versus los resultados de la propia Guardia Nacional, ¿no? Así es, la Guardia Nacional lo que ha dado es una reorganización de los elementos y de los recursos que ya estaban allá afuera. Si tú haces la suma de Sedena más Semar más Policía Federal en 2018, te da aproximadamente 310,000 elementos. Si tú haces la suma de Sedena, Semar, Guardia Nacional en 2021, te da 317,000, una cosa así. Prácticamente no ha habido incremento del estado de fuerza. Teníamos unas unidades de policía militar, unos batallones de policía militar, que les cambiaste el uniforme y los comisionaste en la Guardia Nacional y los sumaste a lo que era antes la Policía Federal, pero eso es, o sea, no hubo ahí un incremento notable. Tampoco por la vía presupuestal ha habido un incremento notable. Si tú ves, por ejemplo, el presupuesto el presupuesto de gasto de la Federación 2021, aprobado por el Congreso de la Unión, el presupuesto para la Guardia Nacional son 35,000 millones de pesos. Contra el último presupuesto de la Policía Federal en 2019 eran 28,000 millones. Entonces dices, pues, ¿cómo es posible que si la Policía Federal tenía 38,000 elementos, cómo es posible que la Guardia Nacional teniendo 105,000 elementos tenga nada más 7,000 millones de pesos? Porque es muy sencillo, porque el grueso del presupuesto de la Guardia Nacional no lo ejerce la Guardia Nacional, lo ejerce la Sedena, ¿no? Y entonces es muy difícil muchas veces analizar el presupuesto de la Guardia Nacional porque está envuelta en un arreglo administrativo pues bastante irregular, déjame ponerlo en esos términos, ¿no? Donde el 75% del personal de la Guardia Nacional no trabaja en la Guardia Nacional o no cobra en la Guardia Nacional. Esto evidentemente se relaciona, Alejandro, con el tema de que no se ha logrado consolidar a la Guardia Nacional, y ya creo que para adelante es imposible pensarlo así, como la institución civil que fue aprobada, ¿no? Mira, el gobierno de la República siempre quiso tener a la Guardia Nacional en la Sedena. Ese era el proyecto original. Ese era el proyecto original, pero al cual se vio obligado a ceder por las realidades políticas de la negociación, se vio obligado a ceder y ponerlo en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Nunca, la idea de tenerlo bajo mando civil nunca estuvo realmente en el proyecto, ¿no? Incluso en un extraordinario lapsus, el hoy gobernador electo de Sonora y entonces secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, dijo, pues díganme un civil que pueda mandar sobre 100,000 militares. Pues uno supondría que usted, pero por lo visto no. De lo que dice la ley, pero bueno, por lo visto la ley no era lo que valía ahí. Entonces, nunca fue el proyecto, ¿no? Nunca fue el proyecto. Lo que está el presidente es un poquito desenmascarando lo que siempre he querido, ¿no? Y todo lo demás, pues ha sido estos arreglos irregulares, ¿no? Poquito extraños, ¿no? Que han rodeado la construcción de la Guardia Nacional, ¿no? Y yo creo que sí, yo creo que esto sí responde a una preocupación real del alto mando militar de qué pueda suceder en el sexenio próximo, ¿no? Ahora, en términos de el presupuesto y para qué se está utilizando ese presupuesto, ¿tenemos más pistas, Alejandro? ¿Sabemos con mayor claridad? Mira, no del todo, porque no. El problema es que el presupuesto de la Guardia Nacional está distribuido en muchos lados, ¿no? Por ejemplo, toda la construcción de cuarteles la realiza Sedena. O sea, el gasto en inversión física de la Guardia Nacional es exactamente cero.
el gasto en, por ejemplo, en equipamiento de la Guardia Nacional, todas estas camionetas que uno ve en las calles, eso no es un arrendamiento que se hizo de esos vehículos. El contrato no lo firma la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, no lo firma la Guardia Nacional como órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, sino que lo firma la Secretaría de la Defensa Nacional. Entonces, eso hace muy complicado analizar el presupuesto. Ahora sí sabemos un hecho concreto. Si nos vamos a los montos totales, sí ha habido, por ejemplo, un incremento del presupuesto de la Sedena, pero el presupuesto, el grueso del incremento del incremento del presupuesto de la Sedena está asociado a incrementos en inversión física, ¿no? Básicamente en la construcción de Santa Lucía, ¿no? Entonces no había tampoco un gasto adicional significativo en esta nueva corporación. ¿A qué se refiere? Y el presidente, pues digamos que nunca ha sido muy preciso en esto de los temas presupuestales. En algún momento dijo que la Guardia Nacional tenía 50,000 millones de pesos, lo cual pues, era muy interesante porque la ley, según el propio presupuesto aprobado, decía que tenía 35,000, ¿no? Entonces, no estoy muy claro qué es lo que quiere decir. La única manera de darle esos 50,000 millones de pesos adicionales de los que habló el presidente, déjame poner todo de este modo, sería trasladando las plazas que hoy están en Sedena, prestadas en Guardia Nacional, trasladándolas administrativamente a la Guardia Nacional, claro, con todo y el presupuesto, claro, ¿no? Esa sería la única manera de hacerlo, pero de nuevo eso tampoco sería un incremento presupuestal, sino simplemente sería mover los recursos de una bolsa a la otra, ¿no? Ahora, digamos, desaseo o desorden administrativo del que nos platicas, Alejandro, por supuesto, me imagino no era parte del diseño original y se ha ido, pues un poco parchando conforme ha avanzado la implementación de la Guardia misma, etcétera. Pero, pues, tiene consecuencias en su operación, ciertamente, ¿no? Sí, sin duda. A ver, primer problema que tienes es que tienes unas líneas de responsabilidad cruzadas, claro, ¿no? En caso de que haya algún caso de corrupción, en caso de que haya alguna irregularidad administrativa, en caso de que haya una violación de derechos humanos, ¿quién es el responsable, no? El soldado que está en la Guardia, si es un soldado que está comisionado en la Guardia Nacional, la responsabilidad es de la Guardia Nacional o la responsabilidad es de la Sedena. Y de hecho lo que ha venido sucediendo es una cosa muy extraña, ¿no? Donde hay faltas disciplinarias en la Guardia Nacional que se resuelven tras regresando a la persona, al elemento, a la Sedena y procesándolo en los términos del sistema de justicia militar, por ejemplo, ¿no? O del régimen disciplinario militar. Ese es un primer problema. Segundo, si hay confusión de quién es quién. Yo sí he hablado con empresarios en varios países, he hablado con presidentes municipales, etcétera, que no saben bien a bien si hablar del comandante de la Guardia Nacional, claro, o hablar del jefe de la zona militar. Claro. O sea, a mí decían, bueno, es que ya sabía, antes de la Policía Federal ya sabíamos que la policía en los caminos pues teníamos ahí un caso con un asunto de corrupción, pero por lo menos teníamos a quién hablarle, ¿no? Ahora no está claro a quién hablarle, si al de la Guardia Nacional, al de la Marina, al de la Sedena o a cuál de los o a los tres, ¿no? Ha habido casos de estas mesas para la construcción de la paz en los estados, en los municipios, donde llega el comandante de la Guardia Nacional, ve al jefe de zona y se retira, pues ya está aquí, ya estamos aquí representados, ¿no? Entonces, eso es un problema, sí es un problema. Y además, hay una fragilidad institucional de largo plazo, ¿no? Hay un gobierno futuro podría cerrar la Guardia Nacional en 24 horas sin pasar por el Congreso, porque lo único que tiene que hacer es retirar esos oficios de comisión del 75% del personal. Y se queda la Guardia Nacional básicamente sin... Nos regresamos al tamaño que tenía la Policía Federal. Sí. Incluso menos, porque ha habido personal que se ha ido, ¿no? Y rápidamente, Alejandro, quisiera pues un poco platicar sobre el tema de esta construcción civil de la Guardia Nacional, porque pues fue básicamente, repito, por lo cual la oposición votó a favor de la creación, un poco como con esta garantía de que iba a ser una fuerza civil, que pues hoy nos damos cuenta que pues, no hay ni siquiera voluntad en hacerla civil, al contrario, se piensa hacer una tercera rama de las Fuerzas Armadas, siendo la Guardia Nacional, pero eso supongo viola la Constitución, viola lo que se aprobó, ¿no? O viola el acuerdo, no sé. Déjame ponerte, si hay una suerte
O sea, sí hay una burla por lo menos al espíritu de la ley, ¿no? Al espíritu del arreglo que se llegó. Pero, digamos, lo que yo creo que, lo que está proponiendo el presidente de que ahora lo vamos a regresar a Sedena y lo vamos a convertir en una tercera arma, ahí yo tengo la intuición de que no va por ahí el juego, ¿no? ¿Por qué? El presidente, cuando el proyecto original era, de hecho, tener la Guardia Nacional en Sedena, ¿no? Así, la primera iniciativa iba en ese sentido. Y no lo pudo procesar el presidente. En el momento digamos, en el ápice de su poder, no estaba su aprobación, acaba de llegar al gobierno, traía 80% aprobación, sin la pandemia. oposición estaba desmantelada, ¿no? O sea, eso fue en 2019, o sea, en el pico, digamos, del presidente, no lo pudieron procesar. Suponer que lo van a poder procesar cuando las circunstancias políticas, digamos, se han movido en contra del presidente por diversas razones, está difícil. Entonces, ¿qué es lo que busca? Y el presidente no es ingenuo, el alto mando militar no son ingenuos. Entonces, ¿qué es lo que están buscando? Yo creo que lo que están buscando no es tanto pasar Guardia Nacional a Sedena, sino extender el llamado artículo 5º transitorio de la reforma constitucional, que señala que el presidente de la República puede hacer uso de la Fuerza Armada Permanente para tareas de seguridad pública hasta marzo de 2024, sujeto a una serie de condiciones. Yo creo que lo que quieren es generar una negociación política para extender ese plazo. Yo creo que por ahí va. Bueno, pues ya lo estaremos viendo y analizando en los próximos meses. Alejandro, te mando un abrazo. Muchas gracias. Muy buenas noches. Muchas gracias, Ana Francisca. Muchísimas gracias. Alejandro Ope, especialista en temas de seguridad. Hacemos una pausa muy chiquita y regresamos con el profesor Juan José Sánchez Sosa para platicar sobre el tema de la salud mental en los tiempos de pandemia. Regresamos en unos minutos. Es la hora de opinar.